El Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y la especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia invitan a participar del curso virtual Educación y Construcción de Paz, retos y experiencias en diálogo entre Colombia y Alemania. El curso busca reconocer y proponer perspectivas de análisis sobre la formación política, la educación para la paz y la pedagogía de la memoria, a partir del reconocimiento de algunas experiencias gestadas en contextos escolares, universitarios y sociales, tanto en Colombia como en Alemania. El curso abordará los siguientes ejes temáticos. Este curso está dirigido a maestros y maestras del sector educativo formal en todos los niveles educativos que trabajen en áreas o proyectos que busquen aportar a la educación para la paz. Educadores y educadoras populares y comunitarios, líderes o lideresas sociales que en diferentes territorios urbanos o rurales adelanten iniciativas o propuestas educativas orientadas a la construcción de paz. Estudiantes de pregrado o posgrado que estén desarrollando sus trabajos de investigación en el campo de la educación para la paz o la pedagogía de la memoria. Funcionarios públicos del sector educativo, de cultura o comunicaciones interesados e interesadas en el tema por su campo laboral. Trabajadores de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones sociales con trabajo en el campo de la educación para la paz. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentro, a esta segunda sesión de nuestro curso Educación y Construcción de Paz, diálogos y diálogos entre Colombia y Alemania. En ese sentido, al ser nuestro segundo espacio de encuentro, pues es el primer también panel que vamos a tener el día de hoy. Contarles a quienes nos acompañan el día de hoy que esta es una iniciativa de formación gestada entre el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, la licenciatura en Educación con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional y con apoyo de la especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un curso que parte de la comprensión de la educación como proceso social y posibilita en ese mismo sentido la opción también de generar mecanismos, posibilidades y herramientas para la transformación de las sociedades humanas. En este marco también hemos decidido poner en diálogo justamente dos experiencias, la de Colombia y la de Alemania, que son experiencias que nos permiten también reconocer cuáles son esos procesos que se gestan en términos de construcción de paz en escenarios y contextos con unos pasados muy complejos en términos de periodos de violencia, de contextos también de guerra, de contextos de conflicto armado, y se asume esta posibilidad de diálogo e intercambio también como una posibilidad de construcción de fortalecimiento también de todas las iniciativas que se gestan en términos de la educación en diferentes contextos. Aquí en este curso nos encontramos en las sesiones que vamos a tener, espacios de reconocimiento de experiencias de educación para la paz en contextos institucionales como el día de hoy,
en contextos escolares, educativos, tanto de educación básica y media como universitaria, y adicionalmente en contextos también de lugares de memoria, de contextos también de museos de memoria, porque se han preguntado desde allí también, se han generado apuestas también de construcción de paz en ese reconocimiento a los pasados recientes en los contextos específicos de Colombia y Alemania, como una posibilidad también para contar con la potenciación de las iniciativas que adelantan y gestan quienes nos acompañan como participantes de este curso, que son maestros y maestras, educadores y educadoras populares, líderes sociales, personas que están construyendo paz en los territorios, y eso implica también la posibilidad de reconocer esos grandes esfuerzos que se gestan en diferentes latitudes y en diferentes escenarios, tanto de Colombia como de Alemania y de Centroamérica y de otras latitudes que nos acompañan. Darles, por supuesto, la bienvenida a esta sesión. El día de hoy vamos a tener un panel muy interesante que nos va a permitir reconocer las experiencias educativas y pedagógicas que se han gestado en el marco del sistema de verdad integral, de verdad, justicia, reparación y no repetición que se creó en Colombia a partir justamente de la firma de la paz el día 24 de noviembre de 2016, en este acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, un acuerdo que se constituye como un referente importante en términos históricos para el país, firmado justamente entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En ese sentido, vale la pena identificar allí que cuando hablamos de este sistema integral de verdad, justicia y reparación, estamos hablando de un conjunto de instituciones y de mecanismos que se configuran en una apuesta por hacer, digamos, válidos, cumplir los acuerdos que están allí establecidos a partir de la creación de tres mecanismos. El primero de ellos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Adicionalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Y por último, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En ese sentido, el día de hoy, en este panel que tenemos el día de hoy, nos van a acompañar dos experiencias eh, que se han gestado en términos educativos y pedagógicos al interior de dos de estos mecanismos. Entonces nos acompaña Ana Cristina Navarro Posada, la coordinadora de pedagogía de la Comisión de la Verdad, y nos acompañan Clara Castro y Angélica Sierra. Clara Castro es profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y Angélica Sierra hace parte de la Oficina de Gestión del Conocimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ellas dos, Angélica Sierra y Clara Castro, nos van a compartir una experiencia de la cátedra de desaparición forzada que se ha gestado justamente en acuerdo entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Universidad Nacional de Colombia. Esas van a ser las dos intervenciones que vamos a tener el día de hoy, las dos experiencias que nos van a compartir el día de hoy. Por supuesto, con una mirada y una posibilidad muy interesante de reconocer cuáles son esos escenarios de apuesta a la construcción de paz desde el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, que tiene una importancia en este momento en términos del contexto histórico muy importante para el país. Vamos a iniciar entonces con el reconocimiento de las estrategias pedagógicas que se han venido gestando desde la Comisión de la Verdad. Entonces vamos a darle paso a Ana Cristina Navarro. Muchísimas gracias, Ana Cristina, y te damos la palabra. Complacida de estar aquí con ustedes. Voy a contarles qué es eso que hemos logrado hacer hasta ahora en pedagogía en la Comisión de la Verdad. Digamos que este semestre pedagogía da un giro enorme
y yo, Ana Cristina Navarro, me quedo fundamentalmente con el movimiento de jóvenes Generación B+. Por eso les quiero hablar de ese tema y por supuesto también de qué hemos podido hacer con docentes y qué no hemos podido hacer hasta ahora con padres de familia. Digamos que tuvimos muy al principio de la comisión un encuentro muy afortunado con Alemania. Y ese encuentro, yo creo, ahora es que me doy cuenta que marcó muchísimo, digamos, el rumbo de la pedagogía que hemos hecho en la Comisión de la Verdad. Todos sabemos que la situación de Alemania después del Holocausto y la situación del conflicto armado colombiano no tienen nada que ver, pero nuestros silencios sí tienen mucho que ver, mucho. Ellos le tuvieron miedo a enfrentar la verdad y nosotros hemos tenido mucho miedo a enfrentar la verdad. Los adultos se negaron a hablar durante mucho tiempo de lo que les había pasado y en Colombia los adultos todavía se niegan a hablar de lo que nos ha pasado. En muchas ocasiones no reconocen lo que sucede, sobre todo si lo que les sucede es a personas de un nivel social más bajo o a personas de los grupos étnicos o a los campesinos. Para una gran cantidad de padres de familia, hablo de los padres, el conflicto en Colombia es un conflicto del campo, es un conflicto rural, es un conflicto de los que están peleando por las tierras, no es un conflicto armado interno y menos es un conflicto que nos afecta a todos. Esa es la parte, por cierto, más difícil que ha tenido que enfrentar, yo diría pedagógicamente, la Comisión de la Verdad y más que la Comisión de la Verdad, el presidente de la Comisión de la Verdad. Como ustedes saben, es un sacerdote jesuita con una absolutamente inspirador y que tiene todo para enseñar con el ejemplo de su propia vida, lo cual no es muy frecuente. Bien, pues la parte más difícil es entonces que todos reconozcamos que este conflicto nos ha tocado a todos. Este conflicto nos afecta y que si no lo resolvemos entre todos, definitivamente no le vamos a entregar a los jóvenes un país diferente. Cuando empezamos a trabajar entonces con los jóvenes, digamos que la historia de Alemania, el empezar a contarles qué había pasado allí, les resultaba muy inspiradora. Muchos de ellos, cuando empezamos a hablar con jóvenes de distintas regiones de Colombia, muchos de ellos recibían nuestra motivación, nuestra historia, pero digamos que lo más emocionante empezó a suceder cuando empezamos a juntarlos. Nosotros nos hemos encontrado con muchos jóvenes que decían, yo nunca había tenido la posibilidad, una chica de Pasto, recuerdo, de hablar con alguien de Cúcuta. Yo nunca había oído hablar a nadie de Cúcuta, y menos de mi edad. Y íbamos avanzando en las conversaciones y decía, nadie me había explicado qué pasa en el Catatumbo. Nosotros tenemos un grupo de chicos en Ocaña, digo nosotros, estoy hablando de Generación B+, que es ese movimiento voluntario que ya voy a pasar a decirles en qué está en este momento y qué es lo más importante que va a hacer. Tenemos un grupo de chicos que hacen rap en el Catatumbo y que hacen rap todo alrededor de los temas del conflicto en el Catatumbo. Tenemos un chico en Llano Verde, en el Valle, que hace otro tipo más hip hop, que era el compañero, yo no sé si ustedes recuerdan, que hace 2 años mataron 4 chicos en un cañaduzal en un barrio marginal de Cali. Bueno,
Pues este chico era el compañero, era el quinto y no estaba con ellos por casualidad. Y él ha seguido haciendo hip hop alrededor del conflicto en ese barrio de Cali. Entonces hemos ido encontrando cantidades de jóvenes que hacen muchas cosas por su barrio, por su ciudad o por su territorio, que también trabajamos con jóvenes indígenas y con jóvenes afro, especialmente en Tumaco. Y, y ese encuentro entre ellos, yo creo que ha sido lo más valioso que hemos podido provocar de alguna manera en la Comisión de la Verdad. ¿Y qué pretende ese movimiento de jóvenes? Ese movimiento está pensado para que ellos se conviertan en multiplicadores, más que multiplicadores, divulgadores, para que ellos pasen la voz del legado de la Comisión de la Verdad y del informe final. Y para eso los vamos a formar estos 6 meses. Vamos a tratar de formar cientos de chicos, cientos, para que se vayan a los colegios, para que se vayan a las universidades y le cuenten a otros jóvenes para qué eso del informe final, qué es eso del legado de la Comisión de la Verdad, porque a la verdad no hay que tenerle miedo, así nos dé rabia, así nos parezca que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, la tarea que tenemos pendiente es esa. ¿Cómo hemos ido evolucionando con estos jóvenes? Empezamos a tener pequeñas reuniones. Al principio, afortunadamente, eran presenciales. Pudimos hacer algunas en distintas ciudades. Y dependiendo también del liderazgo de nuestros, digamos, responsables territoriales, pues esos movimientos fueron creciendo más o menos. Por ejemplo, Cali es muy activo y además a Cali vino a alimentar el movimiento, a la protesta social de los jóvenes en Cali. Y ha sido muy importante para Generación B+. Y la protesta social de los jóvenes en Bogotá. Entonces, digamos que en esos jóvenes cabe cualquier joven, puede ser estudiante de colegio, puede ser estudiante de universidad, puede ser del SENA, en el SENA tenemos un grupo pequeño, o puede no ser estudiante. Es ser joven, digamos, entre 14 y 35 años, más o menos. Otra de las, digamos, cuando le preguntamos a esos jóvenes qué les ha dado estar en este movimiento, porque este movimiento ha sido familiarizarse con la comisión, ha sido recibir capacitación, no mucha, no toda la que hubiéramos querido. Ojo, no tuvimos ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo. Pero fue de pronto que ellos descubrieran que desde cualquier parte podían hacer algo por la construcción de paz de este país, pero que además lo podían hacer con otros. Nosotros hicimos un lanzamiento de ese movimiento que yo se los quiero mostrar porque es muy emocionante. ¿Podemos poner el video? Bienvenidos todos a esta tarde de presentación de la Generación B+. Bienvenidos a una tarde que promete ser memorable. Si algo vamos a desafiar hoy es el olvido. Esto que hacemos entre todos, ustedes que están allá desde cualquier lugar del país y nosotros que nos irán viendo, pues vamos a proponerles la memoria, vamos a proponerles algo para recordar. Y la palabra que nunca vamos a olvidar es verdad. La Generación B+ es la generación de la verdad. La generación que se propone encontrarse mirándose a los ojos,
Si vamos a cambiar el pasado que vivimos, la verdad es necesaria para construir el futuro que nos merecemos. Van a estar hoy con nosotros Carlos Vives, Juanes, Adriana Lucía, el padre Francisco de Rux, y me atrevo a decir que incluso más importante que ellos, que son buenos amigos y que abrazamos constantemente con cariño, más importante que ellos es decir que aquí van a estar jóvenes de todas partes del país dando motivos para que tengamos una clase distinta de geografía. Nos acostumbramos a conocer el país por las desgracias, pues hoy queremos que lo recorramos con la esperanza. Si voy a decir Llano Verde, voy a hablar de Jason, y decir Jason es decir un montón de jóvenes, no solo los de la masacre, sino los que sobreviven y viven cada día con la ilusión de vivir mejor. Si hablo del sur del país, me quedo en Pasto, y en Pasto encuentro razones de dignidad y orgullo. Y así, por todas partes de esta geografía, nos vamos a encontrar hoy para hablar de la generación B+, para presentarla en esta conversación, en un acto simbólico precioso, del cual vamos a ser testigos en un momentito más. Y así no habrá distancia entre Medellín y Bogotá y Barranquilla y Cali y Leticia. No hay distancia cuando el amor hace posible que nos encontremos como esta tarde. Por eso, con todo el amor que trae un río, como el río de la última canción de Adriana Lucía, quiero darle paso a ella, que está allí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para que siga esta tarde. Digamos que esa fue la introducción, y esa introducción resume perfectamente cuál era el momento en que estábamos cuando el lanzamiento. Ya habíamos arrancado, ya teníamos un grupo de unos 120 jóvenes, más o menos. Hoy tenemos alrededor de 1.700 registrados. Registrados quiere decir, aquí estoy yo, estos son mis datos, póngame a trabajar por la verdad. Y ese número de jóvenes lo queremos multiplicar antes de que cierre la comisión a unos 5.000 jóvenes, hombres y mujeres. Entre esos jóvenes hay muchos docentes, que es la parte que les quiero contar ahora. Hay muchos docentes que se acercaron a la comisión fundamentalmente diciéndonos: no tenemos cómo enseñar el conflicto armado, no sabemos enseñar el conflicto armado. Y en muchos casos, se acercaron docentes a decir: no podemos hablar del conflicto armado porque nos matan. Recuerdo una profesora de CINCE en Sucre, recuerdo una profesora en Córdoba, en las zonas donde el conflicto ha sido más duro, y esa zona, la zona, digamos, donde nació el paramilitarismo, en Urabá, no es fácil hablar del conflicto armado. Y cuando los profes te dicen: no, pero si nosotros sí hablamos del conflicto, hacemos una vez al año la cátedra de paz, y ese día hacemos, y pues aquí el tema no se llama hablar del conflicto como un acontecimiento que sucedió por allá no se sabe dónde, sino empezar a hablar del conflicto como algo que nos ha pasado y que tenemos que afrontar, pero sobre todo que tenemos que entender para que no se repita. Entonces, yo creo que ya no me quiero pasar de mi tiempo, solo les voy a decir que hoy estamos entonces con esos 1.700 jóvenes, donde también hay muchos docentes, muchos, que se quieren preparar para poder manejar el tema del conflicto en el aula, para poder explicar los porqués del informe final en todos los ambientes, digamos, pedagógicos posibles, y también porque quieren tener muy claro, hoy hoy la responsabilidad del conflicto no es de los jóvenes, la responsabilidad del conflicto es de los adultos, es nuestra. Pero si mañana se repite, la responsabilidad va a ser de los jóvenes. Entonces, esa es la frase con que cerramos siempre nuestras intervenciones, sobre todo a jóvenes que no nos han escuchado. Y ahora vamos a empezar toda una cruzada por este país, visitando 10 ciudades en principio,
donde tenemos que empezar a formar núcleos de jóvenes porque allí no tenemos absolutamente nada. Por ejemplo, Barranquilla, por ejemplo, Florencia, por ejemplo, Villavicencio, etcétera. Tenemos 10 ciudades que son prioritarias y a eso nos vamos a dedicar en los próximos 6 meses. A eso y a formar nuestros voluntarios de Generación B+, y nuestros voluntarios docentes para pasar la voz del informe final y el legado de la Comisión en Colombia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cristina. Entonces, allí tenemos esta primera intervención alrededor de esta experiencia que se viene gestando desde la Comisión de la Verdad en Colombia, la iniciativa de la Generación B+. Vamos a dejar también en el chat y la información que vamos a compartir por los canales del curso, todos los links también, tanto de la comisión como del material alrededor también de esta iniciativa. Bien, muchas gracias. Bueno, les recordamos que para la asistencia, así como para la formulación de las preguntas, está previsto un formulario para que puedan diligenciarlo, de tal manera que podamos recoger las preguntas que están dirigidas tanto a Ana Cristina como a nuestras dos ponentes alrededor de la experiencia de la Cátedra de Desaparición Forzada. Bien, vamos entonces a darle la palabra en este momento a nuestras dos invitadas de la experiencia de la Cátedra de Desaparición Forzada, que es una iniciativa de formación gestada entre la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas en el país. Aquí básicamente nos acompañan entonces Clara Castro, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y Angélica Sierra, de la Oficina de Gestión del Conocimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia. Clara y Angélica, muchísimas gracias, bienvenidas también a este espacio y ya les doy la palabra. Bueno, buenos días para todos y todas. Y gracias por la invitación. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Angélica, te escuchamos bien. Listo. Bueno, y cuéntenme si están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Listo. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Angélica Sierra, soy antropóloga de la Universidad Nacional. Hago parte también de la Escuela de la Especialización en Acción Sin Daño, donde tuve la oportunidad de trabajar desde el programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia hace bastantes años. Y ahora integro la Oficina de Gestión del Conocimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Voy a hacer un marco general, muy general, invitándoles sobre todo a que accedan a una, digamos, proporción importante de información que está produciendo la unidad de búsqueda, dando paso con ello, con este marco general, a explicar cuáles son las motivaciones de haber formulado esta cátedra sobre desaparición y búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del contexto del conflicto, para hablar posteriormente de los aprendizajes con lugar a este escenario de formación. No, gracias. En primer lugar, pues yo creo que es importante señalar y recordarles que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pues hace parte en particular del quinto punto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se estableció entre las FARC-EP y pues el Estado colombiano, y en su cabeza en ese momento el gobierno de Juan Manuel Santos, en particular pues para hacer posible la unidad, pues a nosotros nos rige el decreto ley 589 del 2017, por el cual se organiza la unidad de búsqueda. Posteriormente pues hay un par de decretos adicionales, otra normativa que rige nuestra existencia y que nos obliga
a una serie de acciones que nosotros luego convertimos en lo que son las acciones humanitarias para la búsqueda, que implican no solamente lo que es más visible, que es la prospección y recuperación de restos óseos de las personas dadas por desaparecidas, sino también escenarios posiblemente de reencuentro con personas pues que están ya vivas, y escenarios pues también cuando hay lugar de encontrar los restos óseos, pues de las entregas dignas de estos restos, atendiendo a las consideraciones, digamos, de cada una de las comunidades sobre estos rituales asociados a la muerte. Quisiera poner un video muy corto, que me parece que, bueno, tiene un formato que es bastante amable y que sensibiliza un poco sobre esta situación tan grave de derechos humanos que es la desaparición en el contexto del conflicto armado. Y continuamos. Si quieres, adelante, compañero, nos ayudas a proyectar el video. Tengo que dejar yo de presentar. Excelente. Y Daniel la saca desde el arco, la toma Miguel, se la pasa a Andrea. Esta se dirige al campo contrario, le pega el balón con la cabeza, se la manda a David. Este corre aceleradamente, le dispara al arco. ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Latino! ¡Golazo de David! ¡Qué golazo! Este partido va 1-0 ganando el Deportivo Latino sobre la Fuerza Amarilla. Ahora la saca desde el centro Javier, se la pasa a Amanda, ella se la cruza a Juan, Juan la lleva, se la pasa a Luisa, Luisa la esquiva a la defensa. ¡Qué jugadota! Levanta la pelota, dispara al arco y ¡gol! ¡Gol de la Fuerza Amarilla! ¡Golazo de Luisa! Este partido ahora se empata y se pone cada vez mejor. Ahora la toma Miguel, se la pasa a David, este se la pierde con Juan, Juan se la tira a Sandrita, Sandrita patea al arco y con una tremenda tajada la tapa la arquera Sofía. ¡Qué arqueraza! ¡Qué arquera! Sofía hace un saque rápido, se la manda a Andrea, esta se la toca a David, David se centra en Miguel, Miguel da un cabezazo y ¡gol! ¡Golazo del Deportivo Latino! ¡Golazo de Miguel! Pero un momento, ¿qué pasó? ¿Dónde está el arquero Daniel? ¿Por qué no estaba tapando? ¿Qué se hizo Daniel? ¡¡Daniel! ¡Daniel! 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 ¿Ustedes han visto a Daniel? ¿Alguien tiene una foto de Daniel? Yo puedo dibujarlo. Lo recuerdo muy bien. Ya saco mis colores de la maleta. El partido se ha cancelado, pues sin Daniel no se puede seguir jugando. ¡Tenemos que buscarlo! Diez años después, todos los jugadores, su familia y yo lo seguimos buscando. Y no perdemos la esperanza de jugar con Daniel el segundo tiempo del partido entre el Deportivo Latino y la Fuerza Amarilla. Son más de 120.000 personas que, como Daniel, han desaparecido en Colombia por causa del conflicto armado. Bueno, dentro de estas obligaciones que tiene la unidad de búsqueda están algunas de las que les hablaré hoy. Una de ellas que es construir el universo de personas dadas por desaparecidas, que implica comprender quiénes eran
cuáles fueron las circunstancias de su desaparición y pues cuál es su posible lugar o situación actual, es decir, si se encuentran, como les explicaba hace unos minutos, con vida o pues cuál sería el paradero de sus restos. Para que eso sea posible, pues quienes, por ponerlo de esta manera, se inventaron la búsqueda, no es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De hecho, la unidad de búsqueda surge en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, en su punto quinto, por exigencia de las organizaciones de buscadores que pues, seguramente desde los años 70, 80 han estado buscando a los desaparecidos que justamente desaparecieron con ocasión del conflicto armado y que pues exigen al Estado colombiano dirigir esfuerzos y recursos para la búsqueda de toda esta cantidad de personas que ya vimos que son alrededor de 120.000 de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso implica entonces que dentro de estos decretos pues las víctimas ocupen un lugar nada más ni nada menos que central en su búsqueda y que el enfoque de participación de las víctimas pues sea transversal a todas las acciones humanitarias de búsqueda como son las prospecciones, las entregas dignas y todo el ejercicio mismo de la búsqueda. ¿Cuál es uno de los principales retos a los cuales se ve abocada pues este ejercicio de búsqueda? Y es que ustedes saben que nosotros nos encontramos actualmente en una situación pues de persistencia del conflicto y que a pesar de que la unidad de búsqueda pues tiene un mandato que le implica buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado y hasta el año 2016, cuando se firma el acuerdo de paz. Y de ahí atrás, pues, de las décadas de las cuales haya disponible información y solicitudes de búsqueda. Y esa búsqueda lo que nos lleva es a encontrar que hay una ausencia de sensibilidad por parte de la sociedad en general sobre las personas que son buscadoras. Inclusive hay una suerte de señalamiento, de una soledad en la cual las organizaciones se encuentran realizando la búsqueda. Esto ya lo hemos visto en otros casos, como en el caso de las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, y que pues nosotros no somos ajenos a una lógica en la cual pues ha habido una naturalización del conflicto y de las lógicas y de la naturalización misma de la violencia ejercida contra quien piensa de manera diferente. Como pueden ver, acá les estoy proyectando alguna información que pueden extraer directamente ustedes de la página web de la unidad. Ya les voy a compartir estos links. Actualmente, si bien son 120.000 personas dadas por desaparecidas de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay todo un proceso de documentación que nos lleva a constatar que en el momento de información de ayer hay 99.235 personas dadas por desaparecidas identificadas de manera única a partir de los datos de identificación, que es el nombre completo, el número de identificación y fecha de nacimiento, y de los datos de ocurrencia del hecho de desaparición. El proceso de desaparición e integración de registros para la identificación de personas únicas tuvo en cuenta las múltiples diferencias en su escritura, ideas derivadas de errores tipográficos y datos faltantes. ¿Eso qué implica? Pues que un segundo escenario, desafortunadamente de desaparición, también están los archivos y en los espacios de disposición de cuerpos de medicina legal, donde hasta hace muy poco pues eran llevados para su proceso de identificación, pero por la cantidad también hubo una serie de inconvenientes que hicieron que finalmente hubiera toda una confusión de registros, etc. Quiero mostrarles este gráfico, que yo sé que esta parte de abajo se ve un poco rara, pero son como los años de ocurrencia, desde donde hay datos, datos pues, estadísticos, históricos, sobre los diferentes periodos de desaparición. Por supuesto, ustedes deben saber que no todos los periodos tienen las mismas características en términos de desaparición. En la raya amarilla van a ver bueno, cuáles son los incrementos o disminuciones en los procesos de desaparición,
Y la parte morada la escritura van a dar cuenta de esos, digamos, de las denominaciones que tienen estos periodos, y con ello, pues, esto va a aportar al universo de personas dadas por desaparecidas, porque va a implicar que su búsqueda, su rastreo, va a ser tangencialmente diferente atendiendo a esas circunstancias de desaparición y a las, por supuesto, también condiciones del territorio, condiciones particulares, históricas y materiales de cada uno de los territorios donde pues ha ocurrido en mayor o menor medida procesos de desaparición. Este mapa, que también les voy a compartir, hace parte de este ejercicio de caracterización en el que podemos identificar, bueno, esto es general actualmente, pero pues por supuesto tendrá como una trazabilidad de acuerdo con los periodos que les indiqué acá, en los cuales pues va a haber un primer escenario hacia los años 60, 70, 80, en los que la desaparición toma mayor fuerza en la parte norte del país, es decir, hacia Antioquia y toda la zona del Caribe, y posteriormente esto va a ir cambiando hacia los años 90 hacia eh, la región andina, o más bien la región más central del país. Eso no quiere decir que en otros departamentos no haya desaparición, sino que hay unas lógicas diferentes que tienen que ver también con la aparición de nuevos grupos armados, con las lógicas mismas, a veces inclusive económicas, de extracción de minerales, de producción de diferentes, valga la redundancia, productos en las áreas donde también hubo presencia de grupos armados. Eso solamente lo dejo como un abrebocas para enviarles la información que ustedes puedan detallar ya luego y comprender cuáles son esas lógicas de desaparición y cuáles son esos datos de los cuales nosotros podemos dar cuenta. Bueno, y ahora con toda esa información, ¿qué es esto de la estrategia de alianzas con universidades y centros de pensamiento? La Oficina de Gestión del Conocimiento, pues por supuesto tiene que esta obligación de reconocer e identificar los saberes que se producen al interior de la unidad también, por ser una unidad, una entidad bastante especial. Creo que es de las únicas en el mundo que es pues financiada con recursos de la nación y que se dedica a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas con estas características tan particulares, y que pues acá se produce mucha información, mucho conocimiento en términos de cómo se indaga sobre la información, pero también sobre cómo se hacen los ejercicios de prospección, etc. Y en ese ejercicio, y pensando en esto que yo les mencionaba de una ausencia también de solidaridad de la sociedad, nosotros pensábamos, bueno, cómo aliarnos con actores estratégicos que nos permitan una divulgación e instalación de un debate amplio, concertado con la gente, y también un reconocimiento del lugar que ocupan los buscadores y también la unidad de búsqueda. Entonces se planeó desde hace unos años adelantar esta estrategia de alianzas con universidades, en las que entra el convenio 015 que establecimos con la Universidad Nacional desde el año 2019, y que tenía como esta idea desde hace tiempo de generar un espacio de debate amplio, y pues esto nos permitió hacer este escenario de la cátedra, que ha sido un escenario muy 50 y 50 de construcción de conocimientos, de instalar el debate y de permitirnos desde allí pues poder, desde el espacio de la academia, pues poder dar todas estas discusiones a nivel técnico, teórico, científico, sobre qué es hacer la búsqueda en territorios tan agrestes como los que encontramos en nuestro país, también en una situación de conflicto armado permanente. Para ello pues hemos contado con una gran cantidad de invitados e invitadas que han tenido la intención de aportar sin ningún interés pues sus conocimientos al debate. Esto pues como ustedes pueden ver reflejado acá en las diapositivas, tiene el ánimo de divulgar conocimiento y reconocer los saberes de familiares y buscadores, promover el reconocimiento de la desaparición en sus diferentes modalidades, porque pues no hay un solo tipo de desaparición, que es la desaparición forzada, que es la más reconocida, además la más amplia, pero hay otros tipos de desaparición, y crear por último pues escenarios solidarios con la búsqueda.
y con las y los buscadores, como les venía explicando. Yo quisiera señalar, antes de darle el paso a la profe Clara, que, bueno, hemos hecho este escenario como un escenario abierto de debate, no solamente dirigido a estudiantes de la universidad en sus diferentes sedes, incluso de algunas universidades invitadas, sino que también abrimos el espacio a que fuesen convocadas personas que tuvieran algún interés en los procesos asociados pues a la construcción de paz, a los temas organizativos, a los temas directamente de la búsqueda, porque hay muchas organizaciones de buscadores, como les venía mencionando, y gracias a eso pues tuvimos la participación de 100 estudiantes externos a la universidad que estuvieron aportando únicamente pues buscando como una constancia de participación, pero también aportando desde varios escenarios alternativos que nos planteamos desde la virtualidad para poder hacerlos como más cercanos. Por ahí si nos queda tiempo mostraría un videito de un ejercicio que hicimos final, levantando información sobre pues qué impacto habían tenido en estas personas, pues poder aproximarse a la cátedra desde el espacio de la virtualidad, que yo creo que es uno de los aprendizajes, me atrevo a anticiparme, que son bien importantes, y es que pues ha habido un proceso como de adaptación a la virtualidad, y eso nos ha ayudado mucho para poder acceder a una gran cantidad de territorios. Para quienes tengan interés tal vez de ver la cátedra el semestre entrante, que inicia más o menos el 11 de febrero, no duden en contactarnos, por ahí les dejaré mi correo. Muchas gracias. Adelante, profe. Gracias, Angélica, y de nuevo buenos días para todos ustedes. Quisiera como puntualizar algunos de los elementos que dan lugar a la construcción de la cátedra. Le pediría a Angélica que pudiéramos avanzar entonces con la siguiente diapositiva. Desde la Facultad de Ciencias Humanas, en este caso en alianza con 3 departamentos, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Sociología y el Departamento de Psicología, logramos en el marco del convenio, del cual hablaba Angélica hace un momento, construir colectivamente, en diálogo con la unidad, esta propuesta de cátedra centrada en la desaparición. Hay un propósito específico ya de la cátedra relacionado precisamente con promover un espacio amplio de discusión que desde diferentes perspectivas aporte a la comprensión de la desaparición y a los procesos de búsqueda pues que se dan históricamente, y obviamente dando cuenta también de los desafíos que se tienen con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Hay unos objetivos específicos, no me voy a detener tanto en ellos, para contarles un poco más cómo se da la dinámica y algunos de los aprendizajes de este espacio de formación que convoca a diferentes estudiantes y personas de la sociedad civil. Continuamos, Angélica, por favor. Estuvimos entonces en esta primera versión de la cátedra centrados en el reconocimiento de los antecedentes y dinámicas que caracterizan un crimen como la desaparición, pero también los procesos de búsqueda que se han adelantado en el país. Logramos profundizar allí sobre los impactos, particularidades, reivindicaciones y diversos saberes que están presentes en las experiencias de los familiares, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las comunidades que han participado activamente en los procesos de búsqueda, y debatimos sobre los retos y desafíos que enfrenta la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en medio de la continuidad del conflicto armado en Colombia. Bueno, como lo planteaba ahorita, podemos continuar, por favor. Como lo planteaba ahorita, digamos, es una construcción colectiva en donde varias personas de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Unidad de Búsqueda participamos activamente. Sí, Angélica, por favor, la del grupo de trabajo. Y desde allí, pues se potencia un ejercicio bastante interesante de construcción pedagógica, temática, colectiva, que potencia precisamente el desarrollo de este tipo de acciones. Angélica, podemos continuar, por favor. Bueno, les voy contando, además del equipo que construyó esta propuesta de formación, les cuento que
de la Universidad Nacional, específicamente en la sede de Bogotá, tenemos aproximadamente 224 estudiantes. Tenemos también estudiantes de la sede Manizales y contamos también con personas de la sociedad civil que, con la coordinación y seguimiento adelantado por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, lograron también participar activamente en la cátedra durante el semestre que está culminando en este momento, y desde allí pues se potenció también un ejercicio de reflexión, debate y diálogo bastante interesante. Voy continuando, Angélica, para que por favor me apoyes allí con la presentación. Quisiera centrarme entonces en los aprendizajes, ya como para ir adelantando estos elementos. Quisiera centrarme en los aprendizajes que se han construido en el espacio de la cátedra. Como parte de esos aprendizajes ubicamos varios elementos. Uno, lo que implicó la construcción de la estructura temática del curso. Centramos esta primera versión de la cátedra en la necesidad de pensar cuál es el papel que tiene la sociedad colombiana frente a la desaparición, la existencia de desaparecidos y los esfuerzos de búsqueda. Y ubicamos entonces 5 ejes temáticos que potencian el desarrollo de este espacio de formación. Uno centrado en los elementos históricos, en la magnitud y las dinámicas e impactos de la desaparición y los procesos de búsqueda. Otro centrado en la necesidad de profundizar y analizar cuáles son las acciones emprendidas por el Estado ante la desaparición y la búsqueda, con posterioridad al acuerdo de paz. Los aprendizajes, dificultades y retos de la desaparición y la búsqueda, emprendidos también por la experiencia de organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas, y también de entidades pues que han también acompañado como el camino y la exigencia de derechos durante este tiempo. Profundizamos también en las voces de las mujeres, los grupos étnicos y las universidades sobre la desaparición y los procesos de búsqueda, evidenciando las afectaciones particulares, los impactos particulares que tiene la desaparición en el país, específicamente ubicando allí también desde un análisis diferencial los efectos que tiene la desaparición en las mujeres, muchas de ellas mujeres además buscadoras, en los grupos étnicos y en las universidades, reconociendo también que las universidades se constituyen en sujetos colectivos que han sido víctimas de la violencia política que hemos vivido en el país. Por último, culminamos este proceso de formación profundizando sobre el arte y el papel de los rituales en la elaboración del duelo pues ante la desaparición, y pensando allí también el papel activo y los procesos de resistencia que emprenden las organizaciones de víctimas en los procesos de búsqueda. Bueno, metodológicamente, el curso está orientado allí como con sesiones de panel, sí, estilo panel, que potencian el debate entre una polifonía de voces bastante interesante para cada una de las sesiones. Cada una de las sesiones, por si alguien está interesado, incluso creo que hay varias personas también aquí que están presentes aquí en el curso, que también cursaron la cátedra. Todas las sesiones son públicas, están en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas, y desde allí se potenciaron también espacios orientados a que nuestros estudiantes lograran la construcción de materiales pedagógicos y piezas comunicativas de difusión, muy orientados a esa pregunta inicial, que es pensar, bueno, ¿cómo comunicamos a una sociedad como la nuestra, marcada por una prolongada situación de violencia política y conflicto armado, esta problemática, este crimen de la desaparición, y también cómo damos cuenta de las propuestas de resistencia emprendidas por las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos y todos los esfuerzos de búsqueda que se han emprendido en el contexto nacional en medio de unas condiciones de impunidad bastante complejas. Angélica, si quieres vamos a los aprendizajes, por favor. Con estos elementos, entonces, nos hemos situado como en la posibilidad de analizar cuáles son los desafíos pedagógicos que están presentes en la experiencia de formación. Y en estos desafíos pedagógicos, bueno, encontramos como varios ejes de análisis. Creo que se abrió por allí un micro. Está entonces la posibilidad de reconocer como desafío pedagógico aquellos retos orientados a la construcción de conocimiento
En este caso es una construcción de conocimiento colectivo que se nutre de cada una de las experiencias presentes en la cátedra, de la experiencia que tiene la unidad de búsqueda y también como de la experiencia e investigación que se ha adelantado desde la universidad, situado en un contexto de continuidad de la desaparición, en una reflexión sobre cuáles son las intencionalidades que están presentes en el proceso y cuáles son las particularidades de los sujetos participantes. En esta cátedra participan personas de todas las disciplinas de la universidad, presentes en la universidad, y también participan líderes sociales, lideresas, profesores, profesoras, interesados en potenciar también su comprensión alrededor de la desaparición y sus propias acciones también, tanto de exigencia de derechos como en el ámbito pedagógico. Entonces, uno de los principales aprendizajes, aquí solamente voy a situar 3 también por el tiempo, está relacionado con la intencionalidad de la cátedra. ¿Por qué y para qué pensar en una cátedra centrada en la desaparición? Y cuando pensábamos un poco en ello con todo el equipo que hace parte del trabajo que hemos adelantado, evidenciamos la necesidad de reconocer las diferentes voces y experiencias de actores sociales que han potenciado los procesos de búsqueda, que han potenciado procesos de exigencia de derechos y que también han tenido que atravesar todo el dolor, la incertidumbre, la impunidad y la frustración que está presente en la desaparición. Sin embargo, no queríamos centrarnos únicamente en la complejidad de la desaparición, sino también potenciar el análisis de las lecciones de dignidad, de las apuestas organizativas, de los procesos de reconstrucción también de la memoria desde el plano simbólico, que se consolidan como apuestas de resistencia desde cada uno de estos actores sociales. Por otro lado, evidenciamos allí la posibilidad de actuación desde la cotidianidad, desde esos múltiples campos de conocimiento que están presentes en la cátedra. Y uno de los elementos claves allí era potenciar esa capacidad de agencia y evitar quedarnos centrados allí como en una parálisis que puede plantear también la situación de complejidad que seguimos viviendo y la continuidad de la desaparición en el país. Y más bien pensar en una propuesta de formación que posibilite el reconocimiento de nuestro actuar en cada uno de los escenarios en los que nos encontramos. Vamos a continuar con el segundo aprendizaje, por favor. El otro reto pedagógico que encontramos en la cátedra estuvo centrado en la posibilidad de hablar de la desaparición en el presente y el pasado reciente. No es una apuesta, y esto tiene que ver con esa relación que existe entre lo pedagógico y lo político, no es una apuesta de la cátedra hablar de la desaparición desde el pasado. O sea, continuamos allí reconociendo y denunciando la continuidad de las desapariciones en nuestro país y hacemos frente también desde el plano pedagógico a esas políticas de negación y olvido que continúan presentes, al igual que continúa presentándose las desapariciones en Colombia. Entonces, para pensar en la construcción de paz, esto ya en clave de construcción de paz y construcción del nunca más, se necesita una apuesta pedagógica que pueda resistir al olvido y que al mismo tiempo denuncie la continuidad de las desapariciones, por ejemplo, las acontecidas en el marco del estallido social, las acontecidas hace muy pocos días, en el mes de enero también, este mes de enero también ha sido un mes bastante doloroso por el número de personas asesinadas en el país. Y desde allí entonces también existe la modalidad de desaparición, persiste desafortunadamente en la violencia que se plantea allí contra los líderes y lideresas sociales en el país. Entonces, cuando pensamos en la desaparición en clave de memoria y en clave de construcción del nunca más, estamos también haciendo énfasis en la necesidad de reconocer que no estamos hablando solamente de nuestro pasado reciente, sino que estamos denunciando la continuidad de la desaparición en el presente y por lo tanto se necesita potenciar los procesos de exigencia de derechos y las luchas emprendidas por los familiares y las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, que obviamente cobran toda la vigencia en medio del escenario en el que nos encontramos. Y para terminar, vamos con un tercer aprendizaje centrado en
los cuidados que deben estar presentes en los procesos pedagógicos que abordan estos asuntos de la violencia política y el conflicto armado interno. Le pido allí apoyo a Angélica para que vayamos al último aprendizaje. Y en este aprendizaje nos cuestionamos sobre cómo se potencian procesos pedagógicos que permitan un acercamiento, digamos, cuidadoso al contexto que vivimos. Y desde allí entonces hay una clave también pedagógica y está centrada en la construcción de esperanza. No quisiéramos que el abordaje de la complejidad del conflicto y de la violencia política que continúa presente hasta el día de hoy nos lleve allí a un asunto digamos, una posición de fatalidad o determinismo frente a la realidad social, sino más bien a la posibilidad de construir esperanza desde el presente, nuevamente fortaleciendo la capacidad de agencia. Lo que evidenciamos entonces es la necesidad de espacios de diálogo y escucha con cada uno y cada una de nuestros estudiantes para potenciar la elaboración y construcción de sentido frente a lo que se ha planteado. El contar con los testimonios de las organizaciones de víctimas, con la experiencia de las diferentes entidades estatales, en medio también de las limitaciones con las que seguimos contando en el país alrededor de la búsqueda, pero también con las potencialidades que se abren allí alrededor del acuerdo de paz, pues requiere también escenarios de tramitación, ¿sí? Tramitación del dolor, tramitación de la incertidumbre, tramitación de un contexto marcado también por la continuidad de la violencia. Y desde allí entonces ubicamos la posibilidad de construir escenarios de elaboración y tramitación a partir de expresiones simbólicas. Y esos escenarios están muy centrados en la apuesta pedagógica presente en la cátedra, ubicada allí ya en productos concretos que se construyen desde un carácter grupal y potencian el diálogo con la sociedad, ya desde acciones concretas alrededor de los podcasts, de piezas gráficas en redes sociales, del stencil, de la construcción de videos, documentales por parte de nuestros estudiantes, que estamos intentando recopilar todo este material que ha sido muy valioso para nosotros lograr evidenciar también allí cómo cada una de las reflexiones logran potenciar acciones de visibilización y de comprensión un poco más profunda alrededor de la desaparición. Teníamos allí algunas piezas de Instagram como para ver como uno de los trabajos que han realizado nuestros estudiantes, pero sé que el tiempo ya nos hemos tomado más del tiempo que nos habían otorgado en la presentación, entonces pues pregunto también allí cómo estamos, a ver si podemos ver alguno de los trabajos que construyeron nuestros estudiantes o de lo contrario lo dejamos allí solamente con el link en el chat, ¿vale? Bueno, les agradecemos mucho la escucha y nos disculpamos por la extensión de la presentación. Vale, muchísimas gracias, Angélica y Clara, por esta presentación y por compartirnos también esta experiencia tan interesante de la Cátedra de Desaparición Forzada. Por supuesto, una iniciativa que es muy compleja en términos de la manera en la que se puede abordar situaciones tan dolorosas y tan complejas como la desaparición misma, en términos de también esa difusión también y esa formación a la ciudadanía en general, ¿no? Cómo hacer una transición entre eso que nos ha pasado históricamente como un delito y un crimen de lesa humanidad, a algo que podamos también reconocer, comprender, dimensionar y trabajar también desde escenarios educativos, pedagógicos, para reconocer lo que nos ha pasado también como sociedad. Hay algunas preguntas, yo lo que sugeriría en este momento es poder abordar las preguntas y una vez abordadas las preguntas, revisar si tenemos la posibilidad de reconocer esos trabajos finales que han construido también algunos estudiantes dentro de la cátedra. Entonces, bueno, hay una pregunta particular para Ana Cristina, que tiene que ver por información alrededor de contacto de los grupos de la generación B en San Juan de Pasto, para poder generar contacto allí y realmente reconocer cuáles serían esos canales de comunicación para establecer contacto con los grupos de generación B que se están formando
en diferentes lugares del país, ¿no? Esa es una pregunta que tenemos para Ana Cristina. Y tenemos, bueno, algunas preguntas que se plantean de manera abierta que valdría la pena como revisar y otras pues para la unidad de búsqueda y para la experiencia en conjunto con la Universidad Nacional. Esta pregunta dice, ¿se han desarrollado cartillas, planeaciones frente al tema de la dificultad para enseñar el conflicto armado en el marco de la Cátedra de la Paz con perspectiva escolar? ¿No? Es un poco pregunta alrededor de material pedagógico, didáctico que pueda contribuir a los maestros y maestras que desarrollan o que están a cargo de la formación de la Cátedra para la Paz. Esta pregunta dice, las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tienen un rango temporal específico o siguen investigando desapariciones actuales. Por ejemplo, las que han ocurrido en el marco del paro nacional con ocasión pues, a la reforma tributaria en el gobierno de Duque. Esa es otra pregunta dirigida ya de manera específica a la unidad. La otra pregunta dice, ¿cómo se pueden apoyar la difusión del informe desde las poblaciones con enfoque diferencial? Esta sería una pregunta para Ana Cristina también. Y en Cúcuta, ¿cuál sería el contacto para trabajar temas de memoria y reconciliación? Me gustaría fortalecer este tema como docente. Bien, esas son por ahora las preguntas que están planteadas. Entonces, pues nos daría la palabra de nuevo a Ana Cristina, a Angélica y a Clara para poder abordarlas. Y bueno, también Estefan plantearía ahorita también una intervención y una pregunta para los panelistas. Bueno, solo te pediría que me repitas, Joana, la última pregunta, la de los enfoques diferenciales, que no la cogí bien. Ok, dice, ¿cómo poder apoyar la difusión del informe desde las poblaciones con enfoque diferencial? Así está planteada la pregunta. Bueno, vamos con la primera. Es qué posibilidad hay de contactar, digamos, nuestro grupo en Pasto. Todas. En Pasto hemos formado unos líderes muy interesantes y hay una líder que ya terminó la carrera de Derecho que se llama Andrea Arteaga. Entonces, con gusto les damos el contacto de Andrea porque con ella tienen entrada a todo lo que se está haciendo en Pasto. Esa sería mi primera respuesta. La segunda es sobre materiales pedagógicos. Tenemos toda la iniciativa con docentes que se llama Que la verdad sea dicha. Hicimos unos laboratorios de co-creación de herramientas y esos laboratorios dan como resultado que tenemos 17 herramientas co-creadas que ya tienen hoja de vida, que ya están prácticamente para poder ser utilizadas. Ellas van a quedar alojadas o en la Transmedia o en el museo. Bueno, van a ser parte, digamos, del legado de la comisión para que cualquiera las pueda utilizar. Eso es lo que hemos producido hasta ahora y son todas herramientas, obviamente, para trabajar distintos aspectos que tienen que ver con el conflicto o con reconciliación o con construcción de paz o con verdad. Esa es la segunda. Y la tercera, apoyar la difusión desde los enfoques diferenciales es lo mejor que le puede pasar al informe final. Yo creo que si algo con el tiempo se va a ver es que la Comisión de la Verdad le ayudó a este país a entender los enfoques diferenciales y le ayudó a este país a respetar los derechos ciudadanos de las personas de género diverso, por ejemplo. Entonces, todo que ver con en el informe final, hay mucho cómo trabajar el tema de enfoques diferenciales.
Vale, muchas gracias, Ana Cristina. Vamos entonces con Angélica y Clara. La pregunta era sobre... Hay una que se refiere a las investigaciones llevadas a cabo por la unidad, tienen un rasgo temporal o siguen investigando desapariciones actuales, como las acontecidas durante el paro nacional por la reforma tributaria que se generó el año pasado en el gobierno de Duque. Ok, entonces como les explicaba, la unidad tiene un mandato hasta el año 2016, es decir, hasta las desapariciones con ocasión del conflicto que ocurrieron hasta el momento de la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, nuestra directora, que está en cabeza de la unidad, la doctora Luz Marina Monzón, bueno, debido a lo que ocurrió en el marco del estallido social, hizo un llamado y un aporte también al gobierno nacional sobre lo que estaba ocurriendo con las desapariciones en el desarrollo de las protestas. Esto también en términos del aporte a la no repetición. Sin embargo, todo el ejercicio de búsqueda de personas pues estaría ya a cargo de otros mecanismos que están por fuera del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bien, y había otra pregunta referida a contactos, material que pudiese ser también referido al asuntos de memoria y reconciliación en el contexto de Norte Santander y Cúcuta en particular. Y hay otra pregunta planteada en el chat que dice, ¿qué pedagogías del cuidado en el abordaje de los impactos vividos en escenarios de violencia han sido implementadas en las instituciones invitadas a la construcción de memoria con niños, niñas y niñas? Sería también para Ana Cristina. La de material sería como para la profe Está, Clara, ¿cierto? está apagado el micrófono. Sí, pero la de Cúcuta es para la profe Clara. Para ambas, yo creo que si tienen información alrededor, creo que estaría muy interesante. Y la del trabajo con niños, niñas, niñas, en términos de cuáles han sido las pedagogías del cuidado sobre impactos vividos en escenarios de violencia, sí sería pues para ambas. A ver, yo no soy una experta en el tema psicosocial, entonces no estoy muy capacitada para responder a esa última pregunta de los impactos vividos por los niños en zonas de violencia. Sé que nosotros hemos hecho acciones muy potentes en territorio con niños, pero tendría que profundizar más sobre la pregunta y si la persona quiere, yo le puedo conseguir la información, pero no estoy en capacidad de contestar esa pregunta. No soy capaz. Gracias. Clara. Bueno, yo quisiera como compartirles dos materiales. Uno, que acabo de colocar en el chat. Cada una de las sesiones de la cátedra sobre desaparición ubicó experiencias de diferentes territorios del país, tanto desde las organizaciones de víctimas como desde organizaciones defensoras de derechos humanos. Todas las sesiones de la cátedra quedaron allí grabadas y lo que intentamos en cada sesión es poner en juego tanto los materiales pedagógicos que ha construido la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, como otros materiales que también desde la academia se han venido construyendo. Entonces, allí cada una de las sesiones está a disposición de las personas para que puedan verlas allí en el canal de YouTube de la facultad.
Frente a la pregunta relacionada con lo psicosocial, acabo de construir también, de enviar aquí una construcción colectiva en el chat, que está muy relacionada con este plano psicosocial que hemos venido trabajando desde diferentes escenarios, tanto desde organizaciones defensoras de derechos humanos, de las que he hecho parte, como de diferentes espacios, tanto en la licenciatura en educación comunitaria como en el departamento de trabajo social. Y desde allí el libro Oiga Señor, ¿y ese fusil para qué? Tiene un apartado concreto orientado a la reflexión de la relación que existe entre lo psicosocial y los trabajos de la memoria, que hacía parte como ese último desafío que les estábamos compartiendo. Consideramos que el abordaje digamos, del pasado reciente, en donde el dolor continúa allí presente y se requieren procesos de elaboración, tiene que ser muy cuidadoso y requiere una serie de principios ético-políticos para que la memoria nos ubique, podríamos plantear allí algunos aportes de Todorov, desde este plano de la memoria ejemplar, una memoria que construye futuro y no únicamente una memoria que está anclada a los hechos de violencia. Volver sobre los hechos de violencia en calidad de aprendizaje y potenciar la no repetición de lo que nos ha ocurrido como país, creo que es uno de los aportes y apuestas concretas de lo que se ha denominado pedagogía de la memoria. Entonces, en este libro, construido desde el semillero de investigación de pedagogías críticas, memorias y alteridad de la Universidad Pedagógica Nacional, hay un apartado concreto sobre cuáles son los cuidados éticos y psicosociales que pueden estar presentes en el trabajo de la memoria, y lo dejo allí pues para quienes estén interesados en la consulta, al igual que todo el material también construido desde la Cátedra de Desaparición. Bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vamos con Estefan. La pregunta que tiene, tendríamos una adicional y ya estaríamos un poco como dando cierre a este espacio de diálogo interno con Ana Cristina, Clara y Angélica. Estefan. Sí, muchas gracias y muchas gracias a las tres por sus exposiciones. Yo tengo una pregunta un poco más general que está dirigido quizá especialmente a Ana Cristina y a Clara, que tiene que ver con el papel que tienen las emociones en abordar temas de verdad y, bueno, básicamente de verdad, que creo que es lo transversal que ustedes en las diferentes iniciativas trabajan. O sea, el papel de las emociones, pero también el peligro de trabajar con emociones que tiene quizá que ver con el tema de lo cuidado, o sea, de cómo cuidar eso, que tampoco haya como efectos no deseados y al mismo tiempo creo que también sabemos que sin emoción hacer trabajo pedagógico en términos generales, pero en esos temas quizá también es casi imposible. Entonces un poco esa tensión, por un lado, la verdad como algo también muy racional, y por otro lado, también ver que eso no se trata solamente de conocer cifras, de conocer, sino también de generar empatía. Entonces, ¿cómo lo abordan o cuáles son quizá también lecciones que aprendidos que tienen? Gracias. Bueno, yo te diría, es muy interesante eso que planteas, Estefan, porque la gente cree que en la Comisión de la Verdad, por lo menos, nos dedicamos un poco a enjuiciar, a acusar, a buscar responsables, por supuesto a trabajar la dignidad de las víctimas, pero es muy importante que este auditorio sepa que le dedicamos muchísimo tiempo a resaltar y hacer visibles aquellas experiencias de resistencia, de resiliencia, de construcción de memoria en comunidades. Y con los chicos, eso también lo trabajamos específicamente. Cuando hemos hecho
talleres, que no hemos hecho muchos porque digamos que la virtualidad nos impidió un poco eso. Hacemos un ejercicio siempre que tenga que ver con reconocer el valor de la resistencia y de la resiliencia, y de aquellas comunidades o de aquellas familias incluso que han sido capaces de convivir con el enemigo o de volver a empezar una convivencia en medio de un conflicto que no ha terminado en su contexto, en su territorio, o de un conflicto que no ha terminado en su barrio, o de un conflicto que no ha terminado en su lugar de habitación, de alguna manera, o con aquellos con los que tiene que relacionarse socialmente. Entonces, sí, es tan importante para nosotros desde la pedagogía, y así lo hemos tratado también de trabajar con los docentes, el resaltar, o sea, tenemos como una máxima muy elemental, pero es nunca dejar un auditorio al final del túnel, nunca, sino siempre terminar o explicar que hay una salida, que se puede y que vamos a poder llegar a la construcción de un futuro posible, le decimos nosotros, en este país, a pesar de que el conflicto aún no termina. Bueno, frente a esa pregunta, yo quisiera como situar al menos dos ejes de reflexión. Me parece bien interesante este lugar que Estefan le otorga al trabajo de las emociones, tanto en el trabajo de la memoria como en los procesos también de exigencia de verdad, justicia y reparación. Y creo que pasa por reconocer que el abordar pedagógicamente el conflicto armado, la violencia política y todos los impactos que se desprenden de allí, pasa por reconocer que estamos hablando de un trabajo que tiene que darle un lugar importante a la integralidad de los sujetos. O sea, esto no es un asunto única, no es un tema. Creo que Joana y yo lo hemos vivido también como en otras experiencias de formación. O sea, hablar de la memoria, hablar de la verdad, no significa hablar de temas, implica hablar de proyectos de vida y de, como decía Ana Cristina hace un momento, de procesos de exigencia y de resistencia de muy a largo plazo que han emprendido las organizaciones sociales y de víctimas. Y cuando decimos que estos no son temas, entonces estamos hablando de que son acciones concretas de reivindicación y proyectos de vida que logran generar un diálogo con diferentes escenarios. ¿Eso qué implica? El reconocimiento de los sujetos como sujetos integrales, en donde no estamos hablando únicamente de aprender sobre el conflicto desde el plano cognitivo, sino que nos ubica allí desde el lugar de las emociones, desde el lugar del cuerpo, desde el plano relacional, desde el mismo plano espiritual. Todos esos elementos empiezan a situarse en el abordaje pedagógico. Y entonces empezamos a ver allí, y traigo aquí como a colación varias experiencias también pedagógicas en ese sentido, que las personas que se acercan por primera vez a estas temáticas, somos una sociedad que ha sido afectada por la violencia, pero también sabemos que muchas personas en sus procesos de formación, por ejemplo, en el colegio, no tuvieron este acercamiento al conflicto, y quizás en las universidades es donde se empieza a dar algún tipo de acercamiento, y ahí hay un impacto al darse cuenta de la responsabilidad también que se tiene como parte de la sociedad frente a estas temáticas. Entonces allí es clave ver cómo se logra trabajar ese efecto que tiene el acercarse a estas temáticas. Pero también encontramos en los mismos escenarios, por ejemplo, personas que han sido víctimas de violencia política y víctimas del conflicto armado, y allí también habría un abordaje particular para que la forma en que se abordan como los diferentes apuestas educativas no sea revictimizadora. Entonces habría que pensar en cuál es el lenguaje que se despierta allí. Todo esto en clave, hay un elemento común allí que tenemos con Angélica, y es en clave de acción sin daño. Yo creo que allí la propuesta de la acción sin daño está todo el tiempo presente, haciéndonos preguntas sobre cómo estamos trabajando
el tema de la memoria, cómo estamos trabajando la verdad, cómo estamos abordando la reparación, cuáles son las apuestas didácticas que se ponen en juego y qué pasa con cada una de las herramientas, qué puede generar en las personas participantes. Esos cuidados son claves y allí la forma en que se abordan las emociones a partir de la escucha activa o a partir de ejercicios de contención emocional también nos demuestran la necesidad que tenemos todos y todas, independientemente de a lo que nos dediquemos o lo que hayamos estudiado, de fortalecer nuestras habilidades para acompañar a los otros y las otras y situar muy cuidadosamente el abordaje de todos estos asuntos, pues que donde está, digamos, allí en cada uno de ellos está presente el dolor, ¿sí? Pero también está presente la esperanza y también está presente la resistencia. ¿Cómo logramos hacer un equilibrio y un balance entre lo que nos ha ocurrido como sociedad para poder también tramitar? Y allí, frente a una pregunta que veo en el chat alrededor de la reparación simbólica a través del arte, una de las últimas sesiones de la cátedra estuvo centrada en reflexiones desde el contexto argentino y colombiano sobre el aporte del arte en la comprensión de lo que nos ha ocurrido, pero también en el plano de la tramitación y la reparación. Entonces, bueno, allí también está el material para quien quiera profundizar, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Joana, un segundito. Por Mirando supuesto. las preguntas del chat, yo de todas maneras las voy a repasar y aquellas que no puedo contestar, yo los voy a poner en contacto con quien sí las puede contestar. La última que yo mencionaría es efectivamente trabajar los temas del conflicto en el colegio. Suele, dice, generar señalamientos y estigmatización en el colegio. Entonces, se genera estigmatización de profesores al interior del colegio y genera estigmatización del colegio como tal en el ambiente correlacionado con otros colegios. Eso es verdad. Pero de alguna manera tenemos que entender que hay que empezar por alguna parte. Quiero decir, nadie dice que abordemos las partes más difíciles, nadie dice, por ejemplo, hablar del reclutamiento forzado de niños es algo elemental para hablar en los colegios. No empecemos por las masacres de los paramilitares, no empecemos, o sea, hay que hacerlo evidentemente con mucha cautela, hay que hacerlo sin generar odio, sin generar deseos de venganza, no, hay que tratar de ser lo más equilibrados posibles. Hay que explicar que en este país hay víctimas que han sido victimarios y al revés. Entonces hay que tener cautela, diría yo, pero no por eso quedarnos callados. Hay que empezar por alguna parte, no empecemos por lo más duro, no empecemos por lo más fuerte en esa región, en ese contexto, en ese pueblo, porque evidentemente ahí es donde nos estigmatizan, pero no podemos dejar de hacerlo. Gracias. Vale, yo solo, pues bueno, porque sé que también Ana Cristina ahorita tiene que un tiempo también para poder salir ahorita, solamente quisiera resaltar una pregunta que hay allí que se refiere a las estrategias y a la ruta que se va a seguir ahorita con la formación de los y las jóvenes de la generación B, es decir, ¿qué pueden esperar en el territorio? ¿Dónde pueden haber eventos? ¿Dónde encuentran esa información? ¿Cuál es la ruta para poder también fortalecerla en esos ejercicios territoriales de construcción de paz que están acompañando a nuestros participantes? Lo primero, ya está terminado, lo vamos a imprimir muy rápidamente y lo vamos a colgar en la página web. Un cuadernillo de 10 páginas que cuenta qué es eso de generación B+, qué se espera de una persona de generación B+, a qué debería estar dispuesto, etc. ¿Y qué vamos a hacer? Ampliar los círculos donde no los tenemos. Vamos a trabajar inmediatamente en 10 ciudades donde no tenemos grupos de jóvenes organizados con la Comisión de la Verdad. Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de las universidades con las que hemos hecho muchas cosas, porque tenemos más de 50 universidades aliadas en el país y lo más fácil es empezar los grupos por las universidades. Tenemos el apoyo de la Fundación para la Reconciliación, que nos ayudó a generar grupos en 21 universidades del país.
a donde nosotros no habríamos llegado. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, formar grupos allí donde no los tenemos. Segundo, fortalecer esos grupos donde los tenemos. ¿A base de qué? A base de tener, empezar a tener conversatorios con todos ellos, de empezar a antojar a los que no nos conocen, y a partir de ahí vamos a hacer 2 niveles de talleres, para aquellos que conocen a la comisión, para aquellos que no saben nada de la comisión. Tenemos un curso, un MOOC de 40 horas, que es el que le vamos o le pedimos a los que no conocen la comisión que lo hagan, porque necesitamos que lo hagan rápidamente. Y a partir del mes de abril, más o menos, porque antes no vamos a saber nada del informe final, vamos a construir primero un módulo adicional del curso sobre el informe final, y estaremos en proceso de construir un kit de herramientas para el informe final. Y primero capacitamos a esos chicos y luego les entregamos esas mismas herramientas para que ellos empiecen a abrirse espacios en distintos ambientes educativos del país, o en empresas, o donde ellos tengan la capacidad, para que sean ellos los que empiecen a capacitar sobre el informe final. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos allí esa información, ese panorama también para irnos sumando en nuestros ejercicios en los territorios y en las experiencias que gestamos, para sumar en este propósito también de fortalecer esta construcción de paz que se ha venido gestando también de manera tan fuerte también y comprometida de parte de las instituciones que configuran el sistema integral. Entonces, bueno, Ana Cristina, te agradecemos muchísimo tu presencia, el acompañarnos en este espacio. Por supuesto, seguramente nos seguiremos encontrando en otros escenarios. Hay otras preguntas y cositas varias que ya de información específica de manera directa establecemos contigo, para poder también compartir con nuestros y nuestras participantes. Y vamos a quedarnos entonces un ratito más con Clara y con Angélica, de tal manera que podamos revisar también algunas experiencias allí a partir de la cátedra. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy valioso. Buenos días para todos. Gracias. Gracias también para ti. Bien, entonces, Clara y Angélica, si les parece, podemos hacer como un compartir de algunos de los ejercicios finales que resultaron de la cátedra, de tal manera que nos posibiliten también como reconocer estas experiencias que surgieron allí, y reconocer en ese lapso de tiempo también algunas de las inquietudes adicionales que van surgiendo para tener un espacio nuevo de diálogo entre todos y todas. Entonces, está en Instagram, lo proyectamos desde aquí, ¿verdad? Sí, porfa. Ese es apenas uno de los trabajos. Tenemos 45 trabajos de este semestre. Les voy contando mientras logramos allí la proyección. Como parte de los trabajos, se ubica un lugar central en la construcción de los relatos y los testimonios. En la cátedra hubo un papel protagónico de las organizaciones de víctimas, y desde allí cada uno de los estudiantes lo que logra es, a partir de testimonios concretos, de fotografías, de podcast, del lugar que tiene también el stencil, que lo retoman de las apuestas de resistencia del Cono Sur en materia también de exigencia de derechos y búsqueda de las personas desaparecidas. Se logra allí una consolidación de un material que es bastante interesante, que estamos hasta ahora procesando porque la entrega de este material se hizo el viernes de la semana pasada, y que logra situar ya reflexiones muy puntuales alrededor de cuál es el papel que tiene la sociedad frente a la desaparición. Entonces, cada uno de nuestros estudiantes logró construir una serie de materiales muy orientados a la difusión con personas cercanas, en este caso con otros estudiantes, con las personas cercanas a sus territorios, que no son solamente de Bogotá. Tenemos estudiantes en diferentes territorios del país, que también por la situación de pandemia tuvieron que regresar a sus territorios, y pues desde allí también se produce como la construcción de todos estos materiales en los diferentes lugares del territorio nacional.
Entonces, esta apuesta gráfica que están viendo allí en este momento en la pantalla se denomina la menesterosa feminidad y busca otorgar allí un lugar importante de reconocimiento a las madres que han potenciado los procesos de exigencia y de denuncia frente a los denominados falsos positivos. Y se hace también, como en diferentes piezas comunicativas, todo un reconocimiento a las organizaciones de víctimas que han apostado por la construcción también de una sociedad diferente y sobre todo por la no repetición ante la continuidad de la desaparición en Colombia. Entonces, como para que puedan allí verlo, pero pues hay una gran cantidad de materiales, no todos allí únicamente desde lo gráfico, desde el audio, desde el video, también encontramos como varias apuestas creativas que traen las voces de líderes y lideresas sociales que han emprendido procesos bastante importantes en torno a la búsqueda y en torno a la exigencia de derechos. Entonces, bueno, queríamos compartirles también como una muestra específica de las diferentes construcciones que se lograron este semestre. Y bien, ya para cerrar, contarles entonces que nuestra próxima sesión va a ser el día 23 de febrero, es decir, ya no nos vemos en 8 días nuevamente, sino hasta el 23 de febrero. Y en esa ocasión vamos a tener una intervención de conferencia de un profesor, un maestro alemán, que se llama Bert Overbien. Él nos va a acompañar desde la Universidad de Kassel, que es una ciudad en Alemania, y él nos va a compartir una reflexión alrededor de un acuerdo que se constituyó en Alemania, que es el consenso de Buttelbach, que es un consenso que se hizo como sociedad a partir de cuáles son esos principios esenciales para generar los procesos de formación política en Alemania, un país que por su trayectoria y por su misma historia ha tenido que enfrentar una guerra, unas responsabilidades muy fuertes en el marco de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y unas condiciones particulares con relación a lo que constituyó también una reunificación de dos Alemanias también constituidas en dos bloques también sociales y geoeconómicos también muy importantes para la época. Entonces, a partir de toda su historia, construyeron como sociedad también estos acuerdos de formación política que son muy interesantes y que se enmarcan aquí que también como un referente alrededor de cuáles deberían o podrían ser esos mínimos en términos de cuáles son esos acuerdos que deberíamos tener todos y todas para generar procesos de formación social, política, ciudadana en nuestros contextos. En ese sentido, pues bueno, les esperaríamos entonces dentro de 2 semanas, en 15 días nos veríamos nuevamente miércoles entre 8 de la mañana y 10 de la mañana. Estaremos también compartiendo el link del encuentro, así como un material pedagógico que ya nos compartieron desde el Instituto Capaz para darle antesala a estas discusiones. Y por supuesto, ya hemos venido como recogiendo también sus observaciones, sus recomendaciones frente al curso, de tal manera que podamos ir trabajando en ello mientras nos encontramos de nuevo y tenemos también ocasión como de presentar espacios para generar aportes e intercambio entre todos y todas, que pues es uno de los objetivos fundamentales también de este espacio. Muchísimas gracias a todos y a todas, me alegra ver rostros y leer nombres conocidos de otros escenarios y por supuesto creo que nos seguiremos encontrando en estas búsquedas, en estas apuestas y en estas construcciones que aporten a esto que llamamos que merecemos y que es un derecho en sí mismo y es la sociedad, una sociedad en paz.